Hola a todos, bienvenidos a Borrando el Chat, un espacio que hemos creado entre todos, un espacio donde contamos historias, actualidad, traemos invitadas impresionantes, contamos historias de vida, pero sobre todo queremos mostrarles el humano que hay detrás de mujeres y hombres que están cambiando el mundo. Como siempre, me acompaña mi gran amiga, compañera de aventuras, Nicole Regnier. Amiga, bienvenida a tu espacio. Hoy tenemos una invitada de lujo, así que por favor, cuéntanos quién es. Isa, bueno, feliz de estar acá en Borrando el Chat, el espacio de todos. Y hoy tengo el honor de presentar a una que he admirado siempre. No porque esté acá, porque eso no me importa, se lo he dicho a todo el mundo, se lo digo a todo el mundo, perdón, que si hay alguien que yo admiro en los medios de comunicación, tiene nombre y apellido y es Sara Castro, y la tenemos acá. No hay una mujer que se prepare más en esta industria, ni en mujeres, ni en hombres, ni en nada como Sara. Lleva 18 años en esta industria, en una época donde quizás cuando empezó a ser mujer era algo muy difícil poder trabajar, ¿sí? En los medios de comunicación, sobre todo en los deportivos, siendo mujer. Entonces, hoy tenemos acá a Sara. Sari, bienvenida a Borrando el Chat. Qué alegría tenerte acá. Nikki, no, pues muchas gracias. Realmente muy honrada porque he escuchado el podcast, me parece que hay historias súper interesantes y lo bueno es que siempre como que nos resuenan esas historias, ¿no? Nos hemos visto en esa situación, hemos sentido, las he escuchado hablando de la competitividad y yo siempre fui una mujer muy competitiva. Siempre quise ser la mejor, las escuchaba en el último episodio, en uno de los anteriores. Eh, Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De que compartamos todo eso, como ustedes me decían, que normalmente no hablamos, ¿no? Entonces, no, pues muchas gracias. ¿De dónde nació ese amor por el deporte? ¿Te lo inculcó alguien? ¿Lo aprendiste en el colegio? Cuéntanos un poquito de dónde salió eso. Yo soy hincha del fútbol por herencia familiar. A mi familia es una familia hincha de Santa Fe de toda la vida. O sea, mi abuelo se vino del pueblo desplazados por la violencia y cuando llegó a Bogotá se hizo hincha de Santa Fe. Creemos que por los colores, porque eran liberales y sintieron que el rojo y el blanco. Entonces, para mí, mi abuelo desde chiquito, desde que mi mamá y mis tíos estaban chiquitos, los llevaba al estadio todos los domingos y eso se volvió una tradición familiar, ¿no? O sea, mis abuelos luego volvieron a Santander y todo esto, pero mis tíos mantuvieron esa tradición de ir al estadio. Entonces, para mí el estadio siempre fue un lugar seguro, un lugar al que iba normalmente. Entonces, yo soy hincha de Santa Fe y nunca soñé con ser periodista deportivo, porque cuando ustedes siempre hablan con mis colegas, ellas siempre se veían ahí, veían en las referentes como yo no. Yo quería cambiar el mundo. Yo cuando era niña quería ser presidenta para cambiar el mundo y estudié ciencia política, tal vez queriendo cambiar el mundo, pero más queriendo entenderlo, ¿no? O sea, esa era como la idea, querer entender por qué pasan las cosas que pasan y demás. Pero luego, cuando estudiando ciencia política, me pareció que la academia era muy aburrida, o sea, como que nos hablábamos nosotros y entendíamos todo entre nosotros, pero ¿quién le contaba eso a la gente? Y ahí es donde entra el periodismo, entonces yo quería ser periodista para explicarle cosas a la gente y justo ahí es donde las dos pasiones se atraviesan, porque digamos que esto sí es las cosas que tienen que pasar. A mí la vida me llevó a que mi primer trabajo fuera como reportera de fútbol en un medio digital que se llamaba Terra, ya hace bastantes años, y yo empecé siendo reportera de Independiente Santa Fe. Yendo a los entrenamientos, me duele mucho justo la muerte de Pedro Sarmiento porque fue era el entrenador de Santa Fe cuando yo arranqué. Yo tenía 21 años y arranqué y me gustaba ver todos los entrenamientos y quedarme hasta el final y preguntar y aprender táctica y entonces ahí se juntaron y ya la vida no me dejó de parar, porque incluso cuando en otro momento yo estaba dedicada a otros temas, justo me llamaron para que entrevistara a Neymar cuando yo vivía en Brasil. O sea, la vida siempre me estaba, o sea, me llevaba hacia el deporte, hacia el fútbol y luego pues sé que el deporte es absolutamente potente, transformador, que cambia vidas. Entonces creo que encontré ahí como esa mezcla entre las dos cosas, ¿no? Y siento, y esto para mí es súper importante, que se puede ser buen periodista, o sea, tiene que ser buen periodista en cualquier ámbito, ¿no? Se siente que el periodismo deportivo puede ser más laxo y no. Siento que hay buen periodismo en todos los escenarios, en todos los campos y eso es como lo que he intentado hacer. Entonces sí, surge desde que mi familia era hincha de Santa Fe y para mí el fútbol empezó a tener un significado. Yo, entre otras cosas, Nicky, le cuento a Mau Molina que yo era hincha de Mau Molina, o sea, yo era fanática cuando Mau Molina llega a Santa Fe,
o sea, no lo podía creer, porque Mao Molina era el jugador estrella del país, era pinta, era top, era un montón de cosas, yo se lo digo, y siento que además es uno de los mejores panelistas, exfutbolistas que hay hoy en día en la televisión, me parece buenísimo. Estamos Habla de de acuerdo. táctica, entiende muchas cosas, yo converso, o sea, hablamos de cómo se paró la selección Colombia por chat, porque es eso, me parece un tipo como súper interesante. Entonces ahí se mezclan esas dos cosas, ¿no? Yo pasé de ser de verdad la hincha que gritaba todos los domingos, además hincha de Santa Fe, yo no había visto campeona Santa Fe muchísimos años, creé además un vínculo con el fútbol que no tenía que ver con el éxito, sino como con la lealtad, con los valores, con un montón de cosas, ¿no? Yo siempre dije que nosotros siempre creímos sin ver, entonces, bueno, eso es como de donde nace ese vínculo entre las dos cosas. ¿Cuál fue el futbolista, Saris, que te hizo amar el fútbol? ¿Fue Mao o fue antes? O sea, mi futbolista, y esto no lo cambio nunca, es Juan Román Riquelme. O sea, cuando yo me di cuenta que independientemente de lo que dijera mi familia de Santa Fe, yo me quedaba viendo fútbol sola. O sea, no por Santa Fe, no por la... Era, me quedaba viendo fútbol de verdad en el barrio, cuando la gente jugaba microfútbol, y en televisión para mí Román. O sea, Román me hizo a mí fanática, no de Santa Fe, no de mi tradición, no de mi familia, sino del fútbol. Yo nunca había visto una persona, o sea, un jugador que elevara como el arte y lo que hacía a través de la pelota y luego, pues, saber que era un tipo de unos orígenes súper humildes, que evidentemente ni siquiera era carismático, porque, o sea, Román nunca ha sido el personaje súper carismático, sino es al contrario, ¿no? Es un tipo de muy pocas palabras, que habla de sí mismo en tercera persona, es rarísimo. A mí esa época de ese Boca, además fui consumidora, o sea, mi generación, creo, yo soy del 85, fuimos muy consumidores de fútbol argentino. O sea, yo creo que yo había una época que los caritas, o sea, yo me sabía todo del fútbol argentino. Quise ser argentina justamente porque sentía que ellos como que sentían el fútbol diferente, ¿no? Además, me encanta el rock, digamos lo que llaman allá el rock nacional. Fui muy de rock en español, de rock en general. Entonces sentía que allá era como el lugar, ¿no? Quise siempre ir, la vida me llevó a otros lugares, ¿no? Como a España, a Brasil, a Estados Unidos, pero siempre sentía ese vínculo, pero era por el fútbol, ¿no? Era como esa mezcla entre cultura, fútbol y lo que significaba Argentina, ¿no? Como en ese campo. ¿Te tocó alguna vez entrevistar a Román o no? Carlo, no, pero la primera Copa América que yo cubro, y aquí ya empiezo a develar mi edad, fue la 2007 en Venezuela. Entonces, claro, Román, me acuerdo mucho, yo me quedé en el mismo hotel de la selección argentina y de la selección Colombia. El técnico de Colombia era Pinto. Fue la peor Copa América de nuestra historia. Nos eliminaron en primera ronda. Nos golea Paraguay. Fue horrible. Román nos hace un gol de tiro libre. Estamos en Maracaibo, 38 grados, todo esto. Y era mi primera experiencia. O sea, tenía 21 años, 22, y me mandaron representante en mi medio con cámara, como el monito este de los platillos. Yo grababa, editaba, tomaba fotos, hacía todo. Esa fue como mi primera experiencia cubriendo, ya llevo 5 Copas América y 3 mundiales, em, pero bueno, bueno, Román, era impresionante porque toda la selección argentina, el técnico era Basile, se la pasaban en la piscina, o sea, Tevez, Verón, estaban ahí asoleándose, nunca estaba Román. O sea, Román se le veía entrar al ascensor, no hablaba con nadie. Él como que seguía como con ese mito, ¿no? De lo que representaba. Entonces, nunca lo he entrevistado, pero además creo que es mejor. Yo creo que ese es de esos ídolos que hay que tener en el póster y no bajarlo, ¿no? Porque para mí es como lo que representa. Muchas veces no es necesario conocerlo, ¿no? De hecho, hoy en día, como presidente de Boca, siento que no es todo lo que yo desearía, ¿no? Pero es eso. Y muchas cosas en temas de violencia de género. O sea, hay muchas cosas que no me terminan de cerrar del personaje. Y eso también, digamos, nos lleva a personas que nos andamos cuestionando sobre eso, sobre cómo los ídolos, por ejemplo, el caso Maradona, ¿no? Maradona es algo que siempre nos ha cuestionado. Yo creo que yo nunca pensaba en Maradona, pero el día que se murió Maradona me di cuenta lo importante que era para mí, ¿no? Como que significaba mi infancia y un montón de cosas. Yo lloraba y yo decía, no entiendo por qué, si yo no pensaba en Maradona todos los días, pero obviamente sí fueron esos íconos que lo marcaron a uno y que en el fútbol hicieron mucho. Y de Maradona sí tengo que decir que evidentemente tiene un montón de errores en su vida, que no creo que ni siquiera que sea privada, porque un tipo, digamos, de ese nivel
digamos, de cercanía con el público, pues al final es responsable de sus acciones, pero siempre fue un tipo que tomó posición, ¿no? Siempre se posicionó sobre las cosas, puede estar equivocado o no, pero yo siento que eso hace mucha falta en el fútbol, ¿no? Futbolistas que se posicionen y las mujeres lo han tenido, porque han tenido que militar todo. Ahí mezclé todas las historias, pero eso es, ¿no? O sea, a veces hay ídolos que están en diferentes niveles, igual no, digamos, hay que cuestionarlos o mantenerlos en otro lugar, ¿no? Un ídolo no tiene que ser perfecto. Estamos de acuerdo. Saris, a ver, metiéndonos ya en el tema medios de comunicación, yo quiero que desde tu perspectiva nos contés un poco cómo ves el rol de la mujer. ¿Crees que esto ha ido evolucionando o simplemente, pues, en los programas tiene que haber un tema de mujer y escogen una mujer bonita, le medio explican y salga ahí y hable? O vos cómo lo ves hoy en día? Sí ha habido una evolución, o sea, sin duda, porque antes, digamos que los roles de las mujeres eran absolutamente estereotipados, ¿no? Esa era la mujer que recibe los chats, que lee los mensajes, que recibe las llamadas, o sea, ese tipo de roles secundarios, ¿no? Evidentemente que hoy en día las mujeres tengan voz en un panel de debate de fútbol, me parece que es súper relevante. Ahora, me parece que es insuficiente. Los paneles tienen 6 hombres y una mujer. Y sé que hay muchas mujeres que se sienten cómodas diciendo que esto no tiene que ser una cuota de género, pero si bien yo creo que las mujeres pues pueden llegar por sus méritos, es imposible competir con los estándares que sí se le piden a una mujer. Las mujeres sí tienen que cumplir con unos estándares de belleza hegemónica o de belleza canónica que existen, tienen que estar muy preparadas o si se equivocan, por supuesto, tienen que sufrir el rigor de una audiencia que las cuestiona mucho más duro. Y sí siento que ahí los medios fallan en eso, ¿no? Por ejemplo, yo aplico a un trabajo y a mí me piden cuántos seguidores tengo en Instagram o en Twitter. Y yo, más que nadie que conozco esta industria, la industria digital, la industria de los medios, sé que esa es una métrica importante. Pero ¿por qué no intentamos enriquecer el debate que luego se vendrá por añadidura, ¿no? ¿Por qué no intentamos enriquecer los perfiles que están ahí para que esto pase? Si no vale con que yo tenga la experiencia que tengo, sino que además se me cuenta eso es cómo ponemos eso en la balanza. Y siento que hace falta más derribar estos estándares, ¿no? Que se han ido derribando, por supuesto, porque se ha conseguido en todos los escenarios. Yo creo que vivimos un momento histórico en los que las mujeres hemos logrado muchas oportunidades a partir de luchas que se dan en todos los ámbitos, en los deportes, los derechos reproductivos, en el derecho a decidir. O sea, esto tiene que ver con todo. Pareciera que no, pero tiene que ver con todo. Pero sí siento que ahí todavía sigue existiendo ese vacío. Siempre, porque claro, ni que ahí te explico es, no sé si son bonitas o no bonitas, porque entonces caemos en la trampa del sistema que es entonces cuestionar a las bonitas o no bonitas. Lo que creo es que los estándares tendrían que ser los mismos, porque a los hombres nunca les van a exigir, o sea, nunca les han exigido ni nunca les van a exigir que tengan X o Y manera de verse o de, sino que sí se ha valorado su experiencia, su conocimiento, lo que puedan aportar en una mesa. Entonces siento que ahí todavía falta mucho para avanzar, ¿no? Y lo mismo en las mesas directivas a mí me impresiona y eso uno empieza como a ponerse esas gafas y lo ve, ¿no? Es como uno ve en los medios, tuvimos este invitado y es un montón, una mesa llena de señores siempre, o sea, muchos señores, Sí. muchos hombres siempre en las mesas de los editores, los directores de los medios. Si bien yo estuve ahí y sé y sé que es posible, no es suficiente. Y yo podría decir es suficiente porque a mí nunca me ha tocado la discriminación, pero no, o sea, porque es que sea mi experiencia no significa que sea la experiencia colectiva. ¿Crees que eso es algo muy cultural de Colombia o cuando viviste en Estados Unidos, cuando viviste en España, sentís que es lo mismo? Yo creo que Estados Unidos, justamente porque ha entendido que la representación es súper importante y porque digamos que muchos de los temas de género se han llevado a políticas no solo públicas, digamos, sino institucionales, o sea, las compañías tienen unas políticas que me parece que, por eso es que todo esto de las cuotas es importante, porque en periodos de transición es importante que haya ese tipo de medidas que ayuden a equilibrar la balanza porque equidad no es lo mismo que igualdad, no es darle lo mismo a todo el mundo, sino en dónde hace falta. Y siento que en Estados Unidos puede ser un poco diferente, digamos, culturas como la española o la colombiana siguen teniendo, digamos, un machismo evidente. Y que por supuesto todo lo que ha pasado les ha ayudado a cuestionarse y hay muchas cosas que han empezado a transformarse. A mí siempre me da mucha risa cuando
empezó todo esto del Me Too y todo lo que pasaba, que los hombres decían, ya no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, cómo comportarnos. Y yo decía, me parece súper bien que por lo menos antes de hacer algo te cuestiones para no hacer, o sea, me parece que ahí ya es un punto súper importante. Piensa, necesitamos que nos abran la puerta, piénsalo, o sea, me parece bien que haya una reflexión. Y creo que eso fue lo que generó esos espacios, ¿no? Como una reflexión que era necesaria. Los hombres antes creían que tenían un mandato para actuar de X manera y eso lo que hace es pues transformar esos espacios pues, para que sean más seguros para todo el mundo. Y eso también lo puedo llevar incluso al mundo de los futbolistas. Cuando un futbolista es acusado, por ejemplo, de violencias basadas en género, siempre lo que tiende a decirse es que hay que protegerlo. Creo que protegerlo sería formarlo, ayudarle con un tratamiento, porque lo que eso pasa cuando los protegen, ocultan y demás, es que en el futuro pueda tener problemas incluso más graves o que lleve esas, digamos, esos escenarios a cosas que le acaben su carrera y su vida. Como ocultar, pues, esa especie de, digamos que tenemos unos pactos de lealtad, no son positivos. O sea, no es que uno quiera caerle a un futbolista por eso, pero es necesario que como sociedad nos cuestionemos, bueno, estas son cosas de las que no se hablan normalmente en los medios, porque es mejor que pereza, porque es feminista, porque pereza estos temas. Era cuando nos decían a nosotras, ¿no? Dejen de hablar del fútbol practicado por mujeres, ¿no? Qué pereza otra vez que la lloradera, que si no tienen técnico, qué pereza. Yo dije después del Mundial de España, les juro en una columna que escribí que yo no quisiera hablar más de esto, pero es que el señor Rubiales le dio un beso en la boca a una jugadora sin consentimiento. O sea, yo de verdad no quisiera hablar más de qué pereza, a mí también me da pereza, pero no me voy a quedar callada porque a ustedes les dé pereza y a mí me dé pereza. Digamos, ese tipo de cosas son las que nosotras, y yo les digo, yo esto intento no hablarlo y para mí es más cómodo como parecer la persona que no, sí, súper bien todo, pero pues son temas que hay que discutir y que seguiremos discutiendo, ¿no? Saris, con eso que decís, a ver, yo creo que en la época que Isa y yo jugábamos y hace tiempo, pues, el fútbol femenino realmente nadie lo quería cubrir, porque es que eso no vendía, porque es que eso no te daba un clic, porque es que cualquier otro tema de deporte, de fútbol, era más interesante de la sub-17 ganó, la sub-20 ganó, la no sé qué perdió, la selección mayor está concentrada en Bogotá y se está preparando. Eso no te daba clic nadie y siento que, pues primero te quiero agradecer porque creo que eras si no la única, una de las muy poquitas personas que sacaba, así fuera un artículo sobre, oigan, esto está pasando, la selección se está preparando para unos Juegos Olímpicos, clasificaron, cuando acá nadie hablaba de eso. Entonces, primero, gracias por eso, pero segundo, quiero saber por qué te movíamos para cubrirnos a nosotros o para cubrir el fútbol femenino en general. Realmente, además, o sea, yo les agradezco que me agradezcan, pero yo les agradezco es a ustedes, ¿no? O sea, un poco lo que yo siento es, o sea, o lo que nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos es que las mujeres siempre jugaron fútbol, pero nunca se visibilizó que a las mujeres les interesó esto. Entonces, eso es lo que pasa con el libro de Gabriela, ¿no? Eh, que hizo una tesis doctoral sobre la historia del fútbol colombiano y encuentra que en 1947 se jugaba fútbol, o sea, las mujeres jugaban fútbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, estamos hablando de una sociedad que nunca le dio visibilidad a eso. ¿Por qué? Porque había unos estereotipos, ese no era un lugar para las mujeres, etcétera. Digamos que eso es en general lo cultural. Pero luego, por eso yo creo que el 2019 es muy importante, digamos, en el mundo y en la industria del deporte es súper importante, porque primero, pues en Estados Unidos se estaba dando la lucha por el Equal Pay, que fue fundamental y que digamos que tiene ese cierre con el Mundial de Francia, que uno demuestra que las audiencias están interesadas, que la gente sí le interesa el fútbol practicado por mujeres, que llenan estadios y que además se concientizan y solidarizan con la lucha. O sea, cuando el estadio gritó Equal Pay para las jugadoras de Estados Unidos, que a mí lo que me da mal genio es que ellas sentían que tenían que ser campeonas, igual que ustedes lo sintieron que tenían que ser campeonas de los Panamericanos. Y justo en febrero de ese año ya empiezan a pasar cosas muy serias del 2019 en el fútbol colombiano. Están las denuncias de acoso sexual contra Didier Luna y el preparador físico de la sub-17. Sale una persona como Álvaro González Alzate a decir que él no sabía nada de eso, reconoció que no se les daba viáticos a las jugadoras y luego viene ese 7 de marzo del 2019 que para mí es, o sea, para mí eso parte de la historia, no del fútbol femenino, del fútbol colombiano. Entonces es como
Tenemos unas mujeres que con nombre y apellido se sientan en una mesa, más mujeres súper preparadas, porque es siempre lo que me ha impresionado de las futbolistas, y es que son mujeres con carreras, con un montón de experiencias, o sea, con una formación, con una estructura. Esa mesa muy bien puesta, esa mesa con esas mujeres ahí paradas, era como, no podemos mirar para otro lado. No porque nos guste o no nos guste el fútbol femenino, no porque, es porque sabíamos que eso pasa en otros escenarios de la sociedad. O sea, para mí era como, o sea, no, yo no lo puedo creer. O sea, se retira Natalia Gaitán, que para mí es como la jugadora. Con Natalia Gaitán empieza su discurso diciendo, yo, Natalia Gaitán, capitana de la Selección Colombia por 10 años, digo que envié una carta, no sé, yo dije, o sea, estas son mis heroínas, pero no por el fútbol, sino porque supieron usar su voz en el momento, obviamente Melissa, obviamente Isabela, ¿no? O sea, cuando salen estas dos jugadoras que se atreven a decir, y este video viral, y es como, wow, o sea, aquí no podemos mirar para otro lado. Hay gente que decidió mirar para otro lado, o sea, ir a cubrir la rueda de prensa y luego pues ya hice lo suficiente. Pero yo creo que las periodistas de aquí sí voy a generalizar, sí sentimos que dan una responsabilidad y siento que entendimos que en nuestros escenarios concretos podíamos empezar a cambiar cosas, ¿va? Empezar a, por ejemplo, yo como directora de AS, el periodista que cubría millonarios de hombres y de mujeres, todo. La que no sé, pues ve y entérate, ve a ver, no me interesa. Si yo no sé de fútbol femenino, pues es fútbol, pero son mujeres, ya está. Y vas a averiguar, y vas a saber quién es la 10 y vas a saber quién es el 4 y vamos a discutir, y vamos a saber qué hace el entrenador. Y lo mismo en Caracol Radio, ¿no? Que yo puse al equipo principal a transmitir a la selección de mujeres. Porque, o sea, porque siempre era, no, pues juntemos ahí un equipo B para, no, o sea, son la selección de mujeres, entonces son pequeños cambios. Yo creo que, digamos, yo sí tengo como una deuda personal con no haber transformado más cosas desde mi lugar de poder, y ahí es donde o sea, las instituciones y querer encajar siempre a uno le sigue costando, pero bueno, hubo transformaciones que para mí son importantes, como que desde mi ejemplo y desde lo que yo puedo hacer, pues sí lo logré, pero yo siento que se podría hacer más, ¿no? Con lo que acaba de decir Sara quedé como demasiado emocional, me trajo demasiados recuerdos a la cabeza. Ari, que digas que no simplemente lo que hicimos rompió o cambió el rumbo del fútbol femenino en Colombia, sino del fútbol en general, y que fuimos capaces no solamente como de cambiarnos la vida a nosotros, porque yo lo he dicho muchas veces, para mí ese momento fue como cuando muestran el vientecito de la Rosa de Guadalupe, que uno como que siente que está donde tiene que estar en el momento que tiene que estar, y yo lo repito, es como el mejor momento de mi carrera, no los olímpicos, no los mundiales. Ese 7 de marzo para mí cambió mi vida a nivel profesional y cambió mi vida a nivel personal, y qué bonito que haya podido también cambiar la vida de mujeres en la industria de los medios, y que se hayan dado cuenta que esta responsabilidad es de todo el ecosistema, de que podemos cambiar nuestros propios, no tenemos que cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar nuestros mundos e impactar a personas, y yo sí estoy de acuerdo que a partir de ahí empezamos a ver a Castellanos, a Pilar, a Sara Castro, como que empezamos nosotras mismas futbolistas también a conocerlas a ustedes, que antes de eso no las conocíamos, pues uno porque no se cubría mucho y no se le daba mucha visibilidad al fútbol femenino, pero dos porque ustedes, o sea, también era como tampoco se les daba visibilidad a la labor de ustedes, ¿no? Que siento que eso también cambió, y qué bueno que hayamos podido como generar ese espacio para que cambiara y para que ustedes también tomaran ese liderazgo. Y mi siguiente pregunta sería, o sea, lo acabas de decir, empezaste a poner a todas las personas debajo de ti, de tu mando, a cubrir fútbol femenino. Fuiste directora de AS, fuiste directora de Caracol Deportes en radio, tenías un montón de personas a tu cargo en un ambiente supremamente masculinizado. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo te ganaste un lugar? ¿Entraste a ese puesto ya ganando, ya con el respeto de la gente? ¿Fue de a poco? Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Yo creo que yo había tenido como la formación para, o sea, yo desde muy joven estuve a cargo de equipos, yo fui editora enterrada de equipos de entretenimiento, de vida de estilo, de noticias generalistas,
Entonces yo creo que yo estaba preparada para ser líder, digamos, ser líder no me costaba, y yo me gané el puesto en la industria de los medios porque hice toda la carrera, o sea, yo no llegué a ser directora. Yo empecé siendo reportera, yo además fui reportera digital, que siempre también he querido como dignificar el trabajo de los digitales, porque el digital siempre era, eso también cambió, ¿no? Era la niña de la página, o sea, la que hacía, los periodistas principales eran los que estaban ahí, y yo hice toda la carrera, o sea, yo empecé siendo la niña de la página hasta irme a cubrir a Selección Colombia en mundiales, a esperar en aeropuertos sentada, si hay que esperar 12 horas sin comer dos, así, o sea, siempre a la paz, o sea, nunca, o sea, me lo gané un poco, como nos gusta decir todos, a pulso. Entonces siento que yo estaba como respaldada por mi trayectoria. A mí no me escogieron ni por bonita, ni porque, o sea, yo me había ganado y siento que eso es lo que yo sí tengo de mis colegas, como un respeto de esta vieja ha trabajado para llegar hasta donde está o hasta donde llegó, lo que sea. Entonces siento que ahí no fue la dificultad. Para mí sí es como el de transformar. La capacidad de transformar cosas desde adentro siempre sí está muy reducida y está limitada por las estructuras de poder económicas o lo que existen, ¿no? O sea, uno quisiera haber tenido la oportunidad de tener, de cambiar formatos, y eso es lo que yo siento que es mi deuda en ese sentido como líder, y es como mi autocrítica. Y ahora que te escuchaba hablar sobre cómo ese momento, ese 7 de marzo y lo que significó eso es como tu momento más importante, esa es la misma razón que me llevó a mí a renunciar a mi trabajo. Renuncié a todo. Renuncié a vivir en Nueva York, a tener un salario que no sé si vuelvo a tener en mi vida, pero sentía que no tenía propósito. Y para mí, y puedo estar loca seguramente, pero eso es importante. O sea, cuando uno hace parte de una industria y ya todo se le vuelve, es como escalar, 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 y ya no sabes ni para quién estás trabajando o por qué estás trabajando, si es para ti, si es para el resto. Esa es una autocrítica que yo hago. Y escuchaba ayer a Natalia Gaitán decir que cuando le preguntan qué las razones por las que se retiraba, y ella decía, mi cuerpo dijo no más, mi cuerpo también dijo no más. Es decir, mi cuerpo también, mi mente también ya estaba en un nivel en el que yo trabajé 18 años sin parar, sin tomar vacaciones, porque eso sí es lo que sentimos las mujeres, que tenemos que demostrar el triple, o sea, que yo en unas vacaciones no me puedo desconectar, porque si no, es como descuidar esta gran oportunidad que me dieron. Y eso es lo que yo siempre sentí, ¿no? Yo no podía descuidar nada porque les voy a dar la oportunidad de decir, claro, está de paseo o lo que sea. Puede ser una autoexigencia impuesta, o sea, que nadie me la puso, sino mía, personal, pero sí, digamos que cometí muchos errores en ese sentido respecto a mi vida, respecto a mi familia, y luego uno se encuentra con que los que lo vuelven a coger es la familia para la que uno nunca tuvo tiempo, a la que nunca pudo ir a un cumpleaños, pero estás trabajando, es lo más importante. Entonces yo creo que ahí es donde las historias de vida, que pueden ser muy diferentes, empiezan a encontrarse, ¿no? Entonces yo necesitaba como reencontrarme de cuál es, por qué yo hago esto, ¿no? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cuáles son las historias que quiero contar? ¿O solo quiero hacer clips? ¿Qué es lo que digamos, lo que se necesita hoy en día? Entendiendo que los medios, como cualquier industria, necesita generar unos redes, o sea, eso yo lo entiendo. Yo manejé presupuesto, eso no, o sea, eso no es indiferente. Lo que yo les decía de las métricas, eso existe en todos los negocios, pero ¿es eso lo que va a ser el ítem principal de mi vida o quiero otras cosas, ¿no? Ahí es donde entro como en este sabático autoimpuesto temporal, obviamente porque quiero y necesito trabajar, valga la cuña, pero sí, sí sentí esto, o sea, yo sentí que mi cuerpo y mi mente habían llegado a un punto de ya no tengo que demostrarle, o sea, cuánto tiempo va a tener que demostrar o hasta dónde tengo que llegar, hasta enloquecerme, hasta no comer, hasta insisto, no culpo a nadie, o sea, tal vez me lo puse yo, pero sí siento que es eso, ¿no? Esa incapacidad y sobre todo por darme valor solo por el trabajo. Yo existía, Sara Castro, en un trabajo, siendo la directora de, ¿qué soy yo sin ese cargo? Creo que ahí es donde está la pregunta, que es lo que es como el momento en el que estoy de la vida. Perdón, estaba silenciada, pero vos hablas de eso y en la cabeza de Isabela y en la mía estoy 100% segura que es el mismo pensamiento de cuando uno se retira. No quiero decir que usted haya retirado ni mucho menos y ya vamos a hablar de esa etapa y de lo que viene, pero sí es como Nicole Regnier
la futbolista, Isabela Cherry, la futbolista, Sara Castro, la directora, un genio y la que se sabe todo, ¿sí? Entonces, cuando uno se logra quitar esa capa y decir, venga, venga, que es que yo no sé ni quién vive acá, yo sé mi profesión, pero no sé quién vive acá, es un proceso que es muy duro, es muy doloroso, pero que cuando uno logra pasar ese túnel, como que, uy, entra luz por fin por ese túnel. Y creo que la vida te va a sorprender muy pronto y ya vamos a hablar del futuro cercano. Pero antes yo te quiero hacer una pregunta, porque como nos contabas ahora, has hecho o sea, no solamente la carrera de estudiar y de prepararte muchísimo, sino también todo el proceso desde reportera hasta llegar a ser una vieja con un puesto increíble y has pasado por todas, pero quiero saber cómo es tu relación con los futbolistas que trabajamos en los medios de comunicación y que de alguna manera nosotros estamos quitándole el espacio a personas que se han preparado 5 años en una carrera, que siempre lo han visto y nosotros nunca lo vimos, sino que la vida pues como que nos abrió la puerta en ese tipo de espacios. O sea, sinceramente no, porque usted, o sea, Isa es ganadora de un Emmy, o sea, por favor, o sea, yo estoy muy orgullosa de ustedes, muy orgullosa, porque, a ver, hay dos razones. Una, porque yo creo que el periodismo y la comunicación es un oficio que solo uno se hace mejor entrenándose, practicando, obviamente manteniendo como unas líneas éticas que son importantes, y luego porque parte de un trabajo de responsabilidad de preparación. Entonces yo no siento que se necesiten, con el perdón de todas las personas que se me estresan ahí, que se necesiten 5 años para aprender eso, ¿no? Y luego porque valoro mucho el punto de vista de haber estado en o sea, para mí eso sí es importante. Lo que pasa es que siento, y uno de los ejemplos que yo creo que todo el mundo pone es Diego Latorre. A mí Diego Latorre es el tipo que entendió que las anécdotas son súper importantes, pero hay que saber de táctica, hay que saber comunicar la táctica, hay que saber por qué esto es importante culturalmente, como un contexto, como un partido de fútbol no es solo un partido de fútbol, y cómo lo que uno lee de música, de cine o lo que sea puede enriquecer una charla de fútbol. Para mí eso es súper importante. Entonces yo no tengo problemas con los ex. De hecho, a mí lo que me parece es que hay que cuidarlos, o sea, que cuando no están lo suficientemente preparados hay que arroparlos para no exponerlos a situaciones o a roles para los que no están preparados. Pero ustedes dos son el ejemplo, ya les hablaba de Mao. Oscar Córdoba para mí es un tipo, o sea, imagínense cómo no va a poder tener voz un tipo como Oscar Córdoba, ¿no? Que representó tanto, que vio tantas cosas, y siento que entre ese rol que él tiene como speaker y él también ha tenido una evolución, como todos tenemos una evolución en esto, y me parece que son valiosos, ¿no? Eh, eh, Yo hablo de todos los de ESPN porque realmente es como el canal que más consumo. A mí Carlos Valdés me da mucha risa porque me parece que tiene mucho sarcasmo para apuntar cosas de lo que está diciendo la gente. Yo valoro esas formas de comunicación. Lo que me parece, y digamos que no siento que nos están quitando el trabajo porque el trabajo debería ser otro. A nosotros los periodistas deberíamos apuntar a otros lados, no a igualarnos en el... hay algo que me ha resonado mucho y es, leí una entrevista que le hizo el diario El País a Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, y no voy a hablar de Pepe Mujica, que pues es como un filósofo y todo de la vida, pero era como el valor que le daba el periodista a la manera como él usa las palabras, como Mujica, o sea, muy que entiende el valor de las palabras. Y por eso habla casi como con aforismos, ¿no? Como que cada frase ya está editada y es perfecta. Y yo siento que eso sí se ha perdido en los medios y no solo en los deportivos. Las formas, el valor del tono, o sea, todo tiene que estar en un tono como 5 veces más alto. Yo creo que ahí es donde el periodista sí puede, desde la comunicación y desde cómo se ha preparado, como decir, no, no todo hay que gritar. O sea, yo te puedo dar un argumento tan fuerte para un debate sin que todos estemos gritando al tiempo. Y siento que ahí es donde sí hemos perdido. Y les insisto, no solo hablo de periodismo deportivo. O sea, yo siento que en general las formas en el periodismo han ido cambiando y entiendo que es como por esta lógica de apelar a nuevas audiencias y todo tiene que ser ahora más conversado, pero yo creo que el periodista desde la técnica y desde otros lugares puede llegar a esos escenarios de debate. O sea, para mí el problema no es el debate, sino que todo el tiempo estemos todos en un tono que no, o sea, estamos hablando del 5 de la serie, o sea, no estamos, o
sea, ¿por qué tenemos que gritar? No hay que no, no gritemos. Yo siento que ahí sí, y ahí es donde yo hablo de los perfiles, cómo los perfiles pueden enriquecer una mesa de análisis político, una mesa de en análisis político que se hace, intentar tener gente de todas las vertientes, eso es de lo que se trata. No es el que grite más, sino es cómo un punto de vista diferente puede ponernos a discutir sobre X tema. Entonces siento que por ahí está está la cosa, Nicky. Yo sí valoro mucho, insisto, a mí me encanta Mao Molina, siento que aportan, pero es como que rol le da. Luego uno le da un micrófono para que, yo que sé, salga a entrevistar por ahí, porque seguramente no lo va a hacer bien, yo qué sé, si no está preparado. Pero a mí sí me parece que suma, o sea, insisto, nosotros en Colombia necesitamos cultura de deporte. Sí, o sea, siempre creemos que somos muy futboleros o muy hinchas del ciclismo y no lo somos. Somos hinchas de los éxitos y necesitamos cultura de fútbol y necesitamos gente que nos hable de táctica, necesitamos gente que nos hable como Nico Samper, que te puede poner una historia de hace no sé cuánto tiempo. Entonces, al final es cultura y eso nos hace pues que la gente de afuera entienda mejor las cosas, que cuando James está malo, entonces todos decimos que es malo y que no sé qué, y ahora todos decimos que es bueno y como que la cultura solo nos haga poder llevar al debate del día a día, digamos que argumentos más interesantes. Para mí es donde está, es el punto. Sinceramente, nunca he visto a un exfutbolista como mi competidor, o sea, como, ay, me están quitando mi puesto. Siento que hay decisiones dentro de los armados de sus paneles que sí no dan valor a otras cosas, pero ya eso no. Yo creo que es entender que cada uno tiene su Un espacio, rol. ¿no? Eso, y que cada uno tiene un rol y que el deportista o el exfutbolista se entienda la responsabilidad que conlleva ese rol y la responsabilidad que conlleva comunicar. O sea, una cosa es jugar, que para mí también tiene mucha responsabilidad las acciones que hacemos adentro de una cancha de fútbol, que mientras somos futbolistas no nos damos cuenta, pero una acción como gritarle y pegarle por la espalda a un rival le está enseñando a un niño, a una niña, a una persona joven, vieja, lo que sea, que eso es aceptado de cierta manera. Entonces, para mí, los deportistas adentro de la cancha tienen que entender que tienen una responsabilidad fuerte, pero que afuera de la cancha, en este rol de comunicadores, tenemos una responsabilidad aún mayor porque estamos llevando mensajes a audiencias masivas de lo que es el fútbol, y ahí sí concuerdo mucho con Sara que necesitamos estar mucho más preparados que simplemente contar la anécdota. O sea, para mí contar la anécdota es mi factor diferenciador y yo entiendo que ese es mi punto ganador, y yo cada vez que en una transmisión digo, ¿sabes qué? Cuando yo jugué con el Sevilla contra el Atleti y enfrenté a tal jugadora y estaba en esa misma posición, hice esto y me salió bien. Ahí eso es algo que ninguna otra persona pues puede competir con eso, y eso es algo que me da mi fuerza. Pero también hay que entender que nosotros tenemos la responsabilidad de estar informados, lo que decía Sara, o sea, culturalmente, tácticamente, socialmente, porque estamos siendo escuchados y estamos siendo puestos en unos roles y en unos espacios importantes, que siento que hay que concientizar mucho a las personas o a los futbolistas, exfutbolistas que llegan a estos espacios a decirle, mamita, papito, parcero, aquí esto es de verdad, y esto no es simplemente venir a decir que qué malo James o que qué mala Lazy que no fue capaz de hacer ese gol, ¿no? O por qué no le pegó con el interior en vez de darle con el peine. Esto es mucho más grande y ojalá que muchas más personas que entren a los medios, exfutbolistas o no, entiendan el poder de la voz y de la plataforma que tenemos, porque es súper grande. Sí, yo creo que ahí se trata de enriquecer el discurso, de enriquecer los argumentos, desde donde sea, desde donde puedas agarrar, ¿no? Y entre más rico sea, pues digamos que la audiencia va a recibir un mejor mensaje, que al final es lo que queremos. Audiencias críticas, audiencias que puedan estar enteradas. Y luego, Isa, yo creo que más allá de, o sea, para mí, yo haría en los colegios una cátedra de historias de deportistas, no porque yo crea que el valor es lo que tú decías, o sea, como el juego limpio, que eso me parece interesante, pero cómo poder entender que la vida no es solo éxito, para mí eso es lo que más podemos aprender de los deportistas. Y es lo que todos, o sea, eso de que después del primero nadie se acuerda del segundo, yo creo que eso es lo que los deportistas nos pueden enseñar a todos. Que el éxito no es una escalera ascendente, que no es que el siguiente escalón siempre es para arriba, que hay momentos que son difíciles, que Simone Biles tuvo que retirarse porque mentalmente no estaba bien y eso que no tuvo ok. Y eso es lo que, para mí,
eso es lo que nosotros como seres humanos, no atletas, porque nosotros admiramos a los atletas, ¿por qué? Porque ustedes tienen la capacidad de hacer cosas que yo no puedo. Eso sí es lo que nosotros tenemos que aprender de los deportistas. Y yo, digamos, cómo el éxito es importante en esta sociedad, yo creo que eso y cómo se llega o cómo son los procesos, porque nosotros siempre admiramos solo el que está levantando la copa. El que está levantando la copa, no sabemos todo lo que hay detrás, las veces que perdió. Eso creo que lo dijo Ginóbili, ¿no? El más veces ganador es Michael Jordan y perdió la mitad de lo que compitió, o sea, y es el más veces ganador. O sea, imagínense el resto de los mortales. Entonces, yo sí creo que socialmente, o sea, yo quisiera saber la historia de todos, pero para que aprendamos que no todos los días es arriba, que no todo es, insisto, ascendente, sino que la vida son ciclos y son procesos. Y James antes de la Copa América estaba fuera del fútbol prácticamente, y como también la gente, además las profesiones son solo una faceta de la vida, y luego las decisiones personales y lo que pasa en los entornos personales también es importante y es valorable. Entonces, bueno, para mí ese es el rol como súper importante de los deportes. O sea, tengo mucho problema con que la gente no valore, digamos, el trabajo, ¿no? Y al final es lo que nos pasa en la vida. Solo nos interesa ser acaso la directora, o sea, los momentos malos preferimos no ponerlos en las redes sociales, no ponerlos, no es público, ¿no? Y la vida no es eso. O sea, ni la vida, ni la del deportista, ni la vida real, ni la vida de nadie, ¿no? Pues yo sí siento que desde ahí hay que aprender y lo dijo el maestro Tavares, o sea, el camino tiene que ser la recompensa o si no estamos todos muertos, o sea, si todos lo estamos esperando o llegar a lo más alto siempre. Además, creo que a través de esa cátedra que hablas de los colegios, porque a mí siempre me ha parecido muy interesante todo el tema de los niños y de las niñas pues, ¿no? De los jóvenes, porque siento que es la única manera de crear un cambio sistémico real. O sea, ya las instituciones y la gente que tiene 30, 40, 50 años va a ser muy difícil que desaprenda, no sé si se dice así, no, o sea, que deje o se cuestione en temas tan simples como ganar o perder, o que el valor no simplemente está en el que gana, sino también en el que compite. Y es la única manera para mí que podemos realmente crear un cambio en el mundo, es a través de los niños, y se lo he dicho a Nicole muchas veces, que yo sueño con hacer un libro para niños precisamente por eso, ¿no? O sea, porque siento que es la manera de uno cambiar el mundo. Cambiarle el mundo a personas mayores o a las instituciones que rigen el fútbol, la vida, la política, es supremamente complicado. Entonces creo que tiene muchísimo valor lo que estás diciendo. De acuerdo, yo, digamos, un día que lloré, o sea, literal, fue cuando me mandaron la foto de mi sobrinito de 2 años, que lo llevó mi mamá, o sea, la abuela y la mamá de mi cuñada, lo llevaron afuera, es un bebé, afuera del Movistar Arena y le compraron una banderita el día que llegó la selección femenina. Y yo digo, porque es que mi sobrino no va a decir es la selección femenina, o sea, es la selección Colombia. Punto. Y estoy segura que él ya va a crecer con otra serie de contextos y de entender el mundo de una manera diferente, de cómo los niños juegan también a hacer hamburguesas o a hacer la ollita, porque no existen esos roles. Yo creo que sí, o sea, yo creo que ahí está el cambio. Saris, a ver, yo quiero volver un momentico ya para ir cerrando como a tu vida. De pronto para la gente que no te conoce, que oye pues que se mete a oír acá los entrevistados que tenemos, yo tengo que hacer un paréntesis, es que Sara, digamos que yo le decía que era la gobernadora de AS, porque pues básicamente no había, más arriba de ella, para mí no había, entonces yo la molestaba mucho en esa época, y vos te vas para Estados Unidos, ¿sí? A trabajar allá, como lo dijiste ahora, con un super salario, un super todo, y simplemente decís, esto no me llena a mí, y decidís dejar el trabajo, cosa que me parece de mucha valentía, porque a veces no todo el mundo está dispuesto a dejar un trabajo simplemente por buscar su propósito y por buscar lo que lo llena a uno, y vos tomás esa decisión, llegás a Colombia. No sé vos qué pensabas, pero al menos yo, si hubiera estado en tu situación, yo hubiera dicho, yo dejo este trabajo y mañana tengo 5 personas ahí arrodilladas para que yo entre a trabajar en una empresa. Eso hubiera dicho yo desde mi ego, eso hubiera dicho yo, Nicole Reiner, desde mi inmenso ego. Sí, probablemente, pues si yo tuviera una carrera, digamos que tan brillante como la tuya.
yo quiero saber en qué momento estás, qué sueños te quedan por cumplir, si te ves trabajando en la industria todavía o ya te sabe maluquísimo el tema de los medios de comunicación, pues que te abras un poquito en ese aspecto y nos contés del futuro. Sí, yo no tengo tu ego, Nikki, pero sí pensé que iba a ser más fácil. O sea, digamos, yo he cubierto 3 mundiales, 5 Copas América, he liderado equipos desde muy joven, llevo 18 años en esto, siento que he tenido una manera de llevar mi carrera, digamos, la que yo elegí, ¿no? Que es como muy seria, muy respetuosa, responsable, esa es mi manera, no es la manera. Sí, pensé, no que se me iban a arrodillar, como dices tú, pero sí que iba a ser mucho más fácil y no ha sido fácil, ¿vale? Y sobre eso pues tengo las dudas que le pueden surgir a cualquier persona, ¿no? Entonces empieza uno a cuestionarse, no soy yo tan buena, ¿qué es lo que pasa? ¿Es el entorno? ¿Lo que hice? Entonces no vale. Todas esas dudas llegan siempre, pero pues sigo confiando, insisto, que en lo construido en todo este tiempo en algún momento pueda pasar. También siento que la vida, porque es eso, ¿no? Yo de verdad pensaba como, yo qué sé, yo renuncié el 31 de julio y dije el 5 de agosto estoy trabajando. O sea, así. Y siento que la vida dijo, no, o sea, pero entonces no querías parar realmente. Siento que también es un momento, y ha sido, y le digo a todo el mundo que son cosas que uno cree o da por sentado, es hay que ir al médico, hay que ir a terapia, o sea, hay que cuidarse como holísticamente, como todo uno para poder volver a estar ahí. Y tal vez ese es el momento que tengo que pasar y en ese momento. Entonces no ha sido fácil, pero sí confío en eso. O sea, mi problema que tengo con los medios es que yo creo que no podría hacer otra cosa que no sea ser periodista. Es decir, o sea, eso tiene muchos roles, pero siento que mi manera de servir es desde ahí, ¿no? Desde la manera como comunico, desde poder exponer estos puntos que no todo el mundo le interesa exponer. Entonces yo siento que ahí sí puedo hacer una diferencia. Entonces realmente estoy en un momento más en el de analizar todas esas opciones, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Pero yo sí siento que en una mesa de debate de deportes, por ejemplo, yo puedo poner puntos que otras personas no ponen. Y siento que eso, en algún momento, cuando todos los influencers y todas las cosas den la vuelta y volvamos bueno, necesitamos a alguien que no Que quiera estar como en ese rol, o en ese rol, o sea, más que sepa o no, es como, bueno, ahí voy a estar. Em, y mientras tanto, es lo que les digo, yo soy súper afortunada, pues porque obviamente yo logré en estos años que trabajé conseguir muchas cosas y tener una estabilidad y tener unos ahorros, que eso también es importante, no es que yo renuncié y dije como, bueno, no sé qué va a hacer mañana, todo dentro de todas esas responsabilidades y ese perfeccionismo que me puse, pues también fue como asegurar el día que tome esta decisión, pues voy a tener un colchón, una manera, un contexto también, no insisto, la familia, poder dedicar tiempo a mi sobrino, o sea, ese tipo de cosas son súper importantes, pero pues yo creo que tengo un montón como de capacidades desde el liderazgo y desde otros lugares y sé que me voy a encontrar con personas con la misma idea o bien sea en los medios o en proyectos que tengan que ver con eso. Yo siento que los futbolistas en formación, por ejemplo, deberían tener muchos más recursos para saber eso, ¿no? Cómo comunicarse, temas de género. Para mí eso es súper importante para que no tengamos futbolistas profesionales con esas carencias. Entonces hay como ideas ahí. Yo sí, o sea, yo los medios los sigo valorando. Yo siento que el poder que tienen los medios en medio de esta crisis de legitimidad de los medios, ¿no? Todos los medios en general están viviendo y por eso cada vez más los estudios, digamos que nos apuntan a que los jóvenes están buscando información directamente en TikTok o en Instagram y y confían más en influencers que les cuentan cosas y con los que se sienten vinculados desde el punto de vista de él me representa que en los medios tradicionales. Pues yo creo que en los medios tradicionales tenemos que hacer como, y digo tenemos porque siempre he hecho parte de ese sistema de los medios tradicionales, como una revisión y siempre creemos que es como el tono, ¿no? Entonces hagamos TikTok. No sé si la gente nos compre que es señalar así con el dedo, ¿no? Y porque a veces siento que menospreciamos a las audiencias, ¿no? O sea, yo creo que las audiencias buscan fondo, buscan divertirse y entretenerse y en un momento en el que vivimos en la economía de la atención, estamos luchando por la atención de la gente, la atención es uno, dinero, y dos, es prestigio, ¿no? Que ustedes tengan sus seguidores, esto les da una capacidad de luego monetizar o lo que sea, y todo eso está bien, ¿no? Desde que haya transparencia. Eh,
pero yo creo que ahí es como que siempre hemos pensado que es la plataforma y el formato, y estamos dejando unos vacíos que no estamos pudiendo llenar, y yo creo que la gente necesita verse representada, y las mujeres necesitamos vernos representadas con mujeres normales o que no tengan unos estándares de belleza súper específicos como los chicos se ven representados en las personas que están ahí. Entonces necesitamos creo que es eso, ¿no? Cada vez la gente, yo creo que es más crítica y de lo que consume y lo que ve, pero bueno, en eso estoy, o sea, no tengo respuesta. Es un momento en el que toda la vida tuve respuestas y como todo súper seguro. La vida se la va a dar, Sari. Yo creo que, o sea, lo que antes decía Nicole, yo creo que obvio no estás retirada, pero se siente como cuando nosotros nos retiramos, ¿no? Que Tal es cual. como quién soy, dónde estoy, cómo me muevo, cómo como, cómo respiro, un montón de cosas que al final, que yo creo y soy una convencida que cuando uno actúa en coherencia con sus valores, la vida lo premia y que probablemente necesitabas o necesitas estos meses para entender qué es lo que quieres o para esperar o encontrar la oportunidad correcta que necesitas y que te va a hacer Tal más cual. feliz. Así que por ese lado, cero estrés, yo creo que vas a ser muy feliz y mucho más exitosa de lo que has sido hasta ahora, encontrando un balance entre lo profesional y lo personal. Ojalá, ¿no? Que probablemente es lo que te va a enseñar estos meses. Por último, tenemos una tradición en este podcast, ya que nos has escuchado, es una recomendación, un libro, una película, una serie, lo que tú quieras, que le quieras dejar a todas las personas que nos escuchan. Hay un podcast que me gusta mucho que es en inglés, que se llama What Now, que es de Trevor Noah. O sea, me parece que es un tipo, él es un cómico, estuvo al frente de un programa como súper icónico en Estados Unidos y lo escucho frecuentemente y ellos analizan temas, en general no es de política, es de la vida. Justo en el último entrevistó a una experta en relaciones sentimentales, amorosas, de pareja, y es como súper interesante como lo que eso habla de todos como cultura. Yo escucho un montón de podcasts. Pues es que yo consumo un montón de no ficción. Yo de libros, mi periodista favorito, que además reveló hace pocos días que tiene él, es Martín Caparrós, el argentino, que además ha escrito cosas como Boquita, que es un libro mitad historia y mitad como la cultura de lo que significa ser hincha de Boca. Y tiene un montón de libros súper interesantes como El hambre y muchas crónicas. Ese es el tipo de cosas que yo leo. Pero bueno, esos podcasts y borrando el chat. Eso, vámonos. Saris, muchas gracias por aceptar la invitación, por abrir tu corazón con nosotras, por contarnos tu vida, tu historia. Ojalá no sea la última vez que nos veamos en este espacio. Yo estoy segura que van a venir cosas increíbles para tu vida, así que nada, a disfrutar. Lánzate y confía, ya te tiene cosas bonitas. Gracias por aceptar. No, Nikki, o sea, yo al final, cuando ustedes me dijeron de hacer parte y de estar invitada, dije, yo creo que esta es una conversación que al final no me siento entrevistada, sino que es una conversación que me enriquece en este momento de la vida y eso es súper interesante de escucharla. De verdad que yo creo que a Isa, si nos hemos visto 2 veces, pero es una persona que yo siento como si conociera de toda la vida. O sea, como que me siento orgullosa de sus logros, eso es súper bonito. Con Nikki he compartido un poco más, pero eso es súper interesante de esos. A Isa, a Melissa, de verdad que han sido, y no es porque ustedes estén aquí, pero realmente han sido mujeres muy importantes para construir lo que queremos ser. Y pues valoro mucho la gente valiente y que usa su voz para, para intentar cambiar las cosas. Entonces, pues nada. Y pues Nikki podría hacer 80.000 shows ella sola porque creo que, o sea, la personalidad de Nicole y todo, o sea, para mí fue muy importante conocer la historia de Nikki, o sea, aquí me puedo quedar otra media hora, porque justo creo que Nikki de alguna manera también fue víctima de ese sistema que nos dice que verse de una forma significa que no hay que esforzarse, y siento que esa narrativa que se construyó sobre ella es todo lo contrario a lo que ella es, ¿no? Una mujer que siempre tuvo disciplina, dedicación, sacrificios para lograr un sueño que era ser futbolista profesional, que era algo impensable. Entonces, bueno, las admiro un montón y gracias por la invitación. Gracias, Aris. No se les olvide de suscribirse, comentar y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.